Abdel Hani, Presente. Abdel Mohammad, Presente. Acosta Marote, Presente, profe. Acosta Velázquez, Presente, profe. Argüello Hall, Presente. Barrios Arrechea, Presente. Benítez Vado, Presente. Burgos Aid, Burgo Echegaray, Presente. Cáceres Villalba, Presente, profe. Chaparro Fresco, Cresta Bogado, Espínola Benítez Paolo, Espínola Chaparro, Espínola Montiel. Presente, profe. Espínola Montiel está. Sí, profe, presente. Muy despacio se te escucha. Espínola Roa, Fleitas Gamarra, Presente. Fleitas Mármol, Presente. Franco Ferreira, Presente. Garay Román, Presente. Giangreco Benítez, González Savarí, Presente, profe. Jara Mancuello, Kennedy, Presente, profe. Leguizamón Stanley, Presente. Locati, Loli Miranda, Presente. Lovera Añasco, Presente. Martínez León, Presente. Melgarejo, Presente. Mendieta, Presente. Mesa, Presente. Miers, Presente. Miranda Figueredo, Presente. Noé Ortiz, Presente. Núñez Mendoza, Presente. Pérez Vázquez, Presente. Perito, Portillo, Presente. Ramírez Martín, Presente. Rivarola Mendoza, Rivas Chaparro, Rodríguez Jiménez, Presente. Sanabria Duarte, Sanabria Mendoza, Presente, profe. Tauber, Presente. Villagra Coronel, Presente, profe. Villalba Gómez, Presente. Saldívar Mesa, Sabam. Presente, profe. Muy bien. Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buen día, Victoria. Ya nos despertamos. Más o menos. Hasta nosotros nos cuesta despertarnos hoy, ¿no? Sí.
Así es. Bueno, voy a compartir. Y vamos a hablar hoy sobre cirrosis hepática y hipertensión portal. Creo que estoy más o menos presente. Bueno, les voy a comentar lo que yo sé sobre este tema. Muy bien. Esto generalmente tienen que leer del McFIC y del Farrea, ¿sí? Pero en el McFIC la verdad está bastante bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la cirrosis y de la hipertensión portal y de la insuficiencia hepática. Vamos a ir por pasos. Bueno, como nosotros sabemos, el hígado tiene muchísimas funciones. ¿Se acuerdan que es importante para el metabolismo de las grasas, de las proteínas, de los hidratos de carbono? Es importante también para formar proteínas, para la albúmina, para la síntesis de proteínas. Es importante también para la eliminación de la bilirrubina. Es importante también para la síntesis y secreción de partículas como por ejemplo VLDL, etcétera. Y también se acuerdan que el hígado también depura los medicamentos, ¿no? Detoxifica el amonio que viene del ciclo de la urea, ¿no? O sea que hace que el amonio se transforme en urea y la urea se elimine por el riñón. También todos los medicamentos que nosotros tomamos, una gran parte se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Y entonces esas son funciones muy importantes. También, por ejemplo, las hormonas se inactivan en el hígado, ¿no? Y también el hígado forma productos de la coagulación. ¿Cuáles eran, Loli? ¿Qué productos de la coagulación formaba el hígado? ¿Te acordás? Loli parece que salió un ratito. Ah, Loli. Internet. Bueno, es que no veo la Imesa o Miers. ¿Qué les parece? Hola, profe. Y Sí. creo que lo que me acuerdo no era la trombina y después creo que había algunos factores de coagulación, si no me acuerdo si era Sí, el muy 2, bien. Sí, muy bien. creo que era el El 7, no, fibrinógeno, por ejemplo, sí, también, ¿no? Bueno, los factores 1, 7, 9, ¿no? sí. Muy bien. Y 10. Entonces, nos damos cuenta que el hígado tiene muchísimas funciones, ¿no? Y que si se alteran todas estas funciones, si se altera el hígado, todas esas funciones que tiene el hígado se van a ver alteradas. Las funciones, sobre todo, del metabolismo de la energía, también de la síntesis de proteína y también, sobre todo, de la detoxificación de sustancias. Bueno, ¿qué es la cirrosis? ¿Ustedes vieron en anatomía patológica esta parte o no? Sí, ya vimos, profe. Ah, ¿ya vieron? Qué suerte. Bueno, y la cirrosis es una enfermedad que es la fase más avanzada de la mayoría de las enfermedades crónicas del hígado. O sea, puede deberse a muchas enfermedades que afectan el hígado y que dan como consecuencia la cirrosis. Como ustedes ven, ahí está un hígado normal y un hígado cirrótico. Presenta una alteración de su estructura o de su arquitectura y se caracteriza por fibrosis masiva junto con la aparición de estos nódulos de regeneración, ¿no? Que pueden ser micronódulos o macronódulos. Y todos estos nódulos alteran la arquitectura del hígado y producen una disfunción hepatocelular,
¿no? Porque perdemos la arquitectura normal y produce también un aumento de la presión intrahepática, ¿no? Entonces produce hipertensión portal. Entonces, cirrosis, diríamos que, para ser fácil, sería equivalente a fibrosis. ¿Y la fibrosis se recupera o no? Miers, No, doctora. no, muy bien. Bueno, ¿cuáles son la cirrosis es una vía final de varias causas. Una de las primeras causas es el alcohol. Ustedes saben que el alcohol daña el hígado. Por supuesto que no es que yo tomo un vaso de cerveza y me va a dañar el hígado, no. Esto es en años y en tiempo. Lo que les quiero decir nomás que da igual que uno tome alcohol todos los días o que uno tome alcohol a reventar los fines de semana. Vieron que hay gente que, por ejemplo, que de lunes a viernes no toma alcohol, pero sábado y domingo revienta de alcohol. Bueno, da lo mismo. Igual va a dañar su hígado, ¿no? Da lo mismo también que uno tome un alcohol que valga 5.000 guaraníes o da lo mismo que uno tome un alcohol que valga 100.000 guaraníes o 1.000.000 de guaraníes. Da lo mismo. No porque tomemos un alcohol más caro, nuestro hígado se va a salvar, no se va a salvar. ¿Está bien? Entonces, lo que nos explicaba el especialista es que el alcohol más caro lo que nos hace es que nosotros tengamos menos efectos colaterales, como después, por ejemplo, al día siguiente, el dolor de cabeza, náuseas, mareo, el post-alcohol, ¿no? Porque tienes, digamos, aditivos, el alcohol más barato. Pero en el alcohol en sí es igual. Nada más que el vino más caro no tiene esos aditivos que al día siguiente te hacen sentir mal, ¿no? Pero para el hígado da igual. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Bueno, como la doctora les habló la otra vez de la hepatitis, ya saben que la hepatitis también es una causa de cirrosis, sobre todo la hepatitis C, ¿no? Ahí ustedes ven el porcentaje comparado con la hepatitis B y la hepatitis D. Una causa también que muchas veces no pensamos, pero que tenemos que pensar en personas jóvenes, ¿no? Porque, como ya les dije, el alcohol es en años, o sea que una persona de 20 años no va a tener una cirrosis de origen alcohólico, aunque es difícil, ¿no? Únicamente que empieza a tomar a los 10 años. Pero tienen que pasar 10 años generalmente para que el alcohol llegue a la cirrosis. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 18 años, 20 años, que tiene manifestaciones de cirrosis, tenemos que pensar en una etiología autoinmune, o una hepatitis también, pero más autoinmune. También las enfermedades biliares, las drogas, las toxinas, la sarcoidosis, las enfermedades metabólicas, como ustedes ven acá, la sífilis y la obesidad. Hoy en día, después del alcohol y quizás antes de la hepatitis B, de la hepatitis C, está la obesidad y el síndrome metabólico. Ustedes saben que los ácidos grasos infiltran los hepatocitos, producen esteatosis hepática, que es una enfermedad sumamente frecuente, y que si nos hacemos una ecografía, mucha gente que quizás ni siquiera sabe puede tener esteatosis hepática. Esa esteatosis hepática nos puede llevar a una esteatohepatitis, y esa esteatohepatitis nos puede llevar con el tiempo a la cirrosis. Entonces, como hoy en día se come mal y hay muchísima obesidad y muchísimo síndrome metabólico, esa enfermedad está surgiendo, ¿no? No les digo que es la más prevalente, pero que aumentó sí su incidencia con respecto a las demás. El alcohol sigue siendo la primera causa, eso en el mundo, pero hoy en día, como con la epidemia de la obesidad, ¿no? La esteatohepatitis, ¿no? Es una causa bastante común. Bueno,
Y si nosotros nos vamos a la fisiopatología, yo les pregunto por qué hay cirrosis. Y bueno, tenemos muchísimas causas que agreden a nuestro hígado, como Kemers. ¿Qué dijimos? ¿Qué le agreda al hígado? Pueden ser varias cosas, puede ser el alcohol, puede ser una infección por hepatitis, puede ser una enfermedad metabólica. Muy bien. Entonces, acá tenemos esas causas. Fíjense, acá arriba están esas causas, ¿no? Esas causas lo que hacen es, lo que ustedes tienen que saber es que esas causas le activan a una célula que se llama célula estrellada o célula de Ito, que se encarga normalmente del metabolismo de la vitamina A. Esa célula es normal, está tranquila, pero después de tantas injurias, ya sea por el alcohol, por la hepatitis, por los medicamentos, por los tóxicos, por los ácidos grasos, esta célula se empieza a activar, se vuelve loca, ¿no? Entonces esta célula que estaba normal, digamos, todas esas toxinas, todos esos factores la activan y le convierten en una célula totalmente anormal y empieza a sintetizar colágeno, ¿no? Entonces esa célula estrellada, célula de Ito, o empieza a sintetizar colágeno y ese colágeno va formando esos nódulos y va alterando toda la arquitectura de nuestro hígado. Y por lo tanto, el flujo vascular va a ser patológico. Ya no va a ir la sangre por donde tenía que ir, no va a ir la bilis por donde tenía que ir, no va a ir la parte arterial y venosa por donde tenía que ir. Y ustedes saben que el sistema portal es un sistema de baja presión. Pero al aumentar el colágeno, ¿no? Y al aumentar ahí la resistencia vascular, porque hay fibrosis y cambió la arquitectura de nuestro hígado, aumenta la presión a nivel hepático y produce hipertensión portal. Y esa es una consecuencia, digamos, de la fibrosis a nivel hepático. Muy bien, entonces acá tenemos el hígado normal, nuestra célula estrellada, y acá tenemos nuestra célula estrellada activada, que vamos a ver que va a producir muchísimas cosas. Por ejemplo, acá tenemos la lesión. Entonces acá tenemos que nuestra célula está normal, está tranquila, pero de repente sufre lesión. ¿Por qué? Porque ya dijimos, como dijo Mers, por el alcohol, tóxicos, hepatitis, la parte metabólica, se activa esta célula y al activarse empieza a proliferar, empieza a contraerse, empieza a producir colágeno y empieza también a degradar la matriz. Entonces hay un aumento de las metaloproteasas y hay una disminución de los inhibidores de las metaloproteasas. Entonces hay una alteración de la matriz. Por otro lado, también produce quimosinas, ¿no? Que altera las señales, ¿no? Y produce inflamación. Entonces activa a las células T, a las células B, a las natural killer y produce un estado inflamatorio. ¿Está bien? Entonces estamos en un estado inflamatorio donde hay un aumento del colágeno y donde ese aumento del colágeno va a hacer que se altere nuestra arquitectura de nuestro hígado. Y al alterarse nuestra arquitectura, no se altera el flujo sanguíneo, no va a ir por donde tiene que ir, se altera la circulación de la bilis, aumenta la resistencia vascular y produce hipertensión portal. Entonces, en la enfermedad hepática crónica, como dijimos, después de tanta injuria durante muchos años, se genera la fibrosis y generalmente uno puede tener, por ejemplo, un paciente y bueno, no sabes que tiene cirrosis, ¿no? A veces le puedes hallar casualmente, por ejemplo, le haces un análisis del hígado, tiene las transaminasas altas, le haces una ecografía, tiene nódulos, el paciente ni siquiera nunca tuvo ningún síntoma, ¿no?
Entonces eso se llama cirrosis compensada. Pero cuando de repente el paciente se manifiesta con algún sangrado, con ascitis, que ya vamos a ir viendo todo lo que es, con encefalopatía, con un cambio de coloración de las conjuntivas, una coloración amarillenta de las conjuntivas, ¿no? Que se llama ictericia, se llama cirrosis descompensada. Entonces está en una fase más grave, digamos. Y después de esto, después de años de cirrosis descompensada, se les compensa, el paciente se descompensa. Y tiene episodios donde el paciente está compensado y episodios donde el paciente está descompensado y va a la muerte. Entonces nosotros tenemos, ¿qué le haríamos acá? El único tratamiento es el trasplante hepático. ¿Está bien? Entonces el tratamiento de la cirrosis, el tratamiento final es el trasplante hepático, que tiene sus criterios de trasplante. Un paciente que es alcohólico y no dejó de beber no le podemos trasplantar, ¿no? O sea, tiene que estar curado, entre comillas, ¿no? O creo que 10 años de abstinencia tiene que tener para poder ser trasplantado. Si no, no le podemos trasplantar porque va a volver, le pones el hígado nuevo y va a volver a tomar. Bueno, ¿y qué complicaciones trae la cirrosis? Como dijimos, aumenta la presión de baja presión, ahora y eso puede producir varices a nivel del esófago y del estómago generalmente. Cuando pasa el alimento, ¿se acuerdan que el esófago tiene un epitelio muy delgado? Entonces puede erosionar el epitelio y puede sangrar. También puede producir ascitis, que es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, o encefalopatía, que es un trastorno que vamos a ir viendo más adelante. También la cirrosis produce insuficiencia hepática. Es un hígado que no puede almacenar, por ejemplo, glucógeno. ¿Por qué? Porque toda su estructura está alterada, entonces esos hepatocitos no pueden almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Generalmente estos pacientes difícilmente tengan diabetes. Muy pocos pacientes con cirrosis tienen diabetes, y generalmente cuando tienen diabetes, la diabetes generalmente es muy leve. Generalmente no necesitan insulina, sino que con la dieta se controlan. Porque al contrario, pueden tener hipoglicemia y dependen a veces solamente de lo que comen. ¿Por qué? Porque el hígado a veces no puede almacenar la glucosa en forma de glucógeno, entonces no tienen depósito de glucógeno. Entonces, si ellos ayunan durante mucho tiempo, les da hipoglicemia. Bueno, esta insuficiencia hepática también les puede producir ictericia, que es esa coloración amarillenta de piel y mucosas que vamos a ir viendo, y también en algunos casos puede darles hepatocarcinoma. Estos son los efectos clínicos de la cirrosis que vamos a ir viendo ahora uno por uno, ¿no? Lo que tenemos que distinguir bien, que esto está en el MAFIC, que hay efectos por la hipertensión portal, ¿no? Entonces los efectos por la hipertensión portal son, por ejemplo, las varices esofágicas, ¿no? Estas varices se pueden romper, pueden sangrar, y cuando el sangrado es por la boca, o sea, si se rompe una varices esofágica y empezamos a vomitar sangre, se llama hematemesis, y si perdemos por las heces se llama melena. También puede dar como una gastropatía, que también nos puede dar melena, que es el sangrado que aparece en las heces. También nos da una esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso. También da venas abdominales dilatadas, porque todo el sistema portal, digamos, está a alta presión, entonces las venas se dilatan. Entonces tenemos así como, acá vemos en la región abdominal, como una cabeza de medusa que se ve en el paciente. Tenemos ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y también varices rectales o hemorroides. Entonces, todas estas causas, ustedes tienen que saber que es por hipertensión portal.
Después tenemos las causas, los síntomas y signos causados por insuficiencia de las células hepáticas. Por ejemplo, la encefalopatía hepática o el coma, el hedor hepático, que es un aliento muy desagradable que tienen estos pacientes, no todos, ¿no? Pero cuando está su patología muy avanzada, tienen un aliento, acá dice como un cadáver recién abierto, ¿no? No sé yo eso tampoco, porque yo nunca abrí un cadáver recién abierto. Yo nunca sé como un cadáver recién abierto. Todos los cadáveres que he visto estaban ahí en, ¿cómo les voy a decir? En anatomía eran cadáveres ya de muchos años, ¿no? Pero se van a dar cuenta porque es un aliento muy feo, huele mal, ¿no? Es feo el aliento de estos pacientes. Tienen ginecomastia, que vamos a ir viendo en la fisiopatología, ictericia, que es la coloración amarillenta, de piel y mucosas, ascitis también, es de causa de insuficiencia hepática por la disminución de las proteínas, ¿no? Entonces disminuye de la presión coloidosmótica, pérdida de vello sexual, atrofia testicular, un aleteo hepático, tendencia al sangrado, anemia macrocítica por deficiencia también de hierro y vitamina B12 y edemas. Si nosotros clasificamos la hipertensión portal, ustedes saben que el gradiente de presión portal tiene que ser menos de 5 milímetros de mercurio. Cuando es más de 5 milímetros de mercurio, nosotros podemos decir que hay hipertensión portal. Y nosotros nos referimos específicamente cuando la lesión está en el hígado y se llama cirrosis, pero podemos tener una trombosis de la vena porta por algún problema, puede ser un problema tumoral, puede ser un problema autoinmune que produzca una trombosis en nuestra vena porta, puede ser posquirúrgico después de una cirugía abdominal. Y entonces el paciente puede tener, digamos, una hipertensión portal de origen prehepático, ¿no? O sea, se trombosa la porta, entonces genera hipertensión portal, pero está antes del hígado, ¿está bien? Entonces se llama prehepático o presinusoidal. Seguro que esto vieron en anatomía patológica. O también puede ser poshepática o postsinusoidal, ¿no? Puede ser cuando está, por ejemplo, afectada la vena cava inferior. Entonces, si tenemos una trombosis de la vena cava inferior, también vamos a tener una hipertensión portal. O sea, todo lo que nos obstruya nuestro sistema puede producir una hipertensión portal. La causa más frecuente es hepática y dentro de las causas hepáticas lo más frecuente es la cirrosis, que es la fibrosis del hígado. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la hipertensión portal por cirrosis. Bueno, como dijimos, el hígado es un sistema de muy baja presión, pero al cambiar, digamos, estas células de hito y empezar a producir colágeno, cambia la estructura del hígado y empieza a producir colágeno y empieza a producir esos nódulos de regeneración. Y también empieza a producir componentes contráctiles como miofibroblastos o lipocitos. Entonces tenemos dos componentes, porque fíjense que el hígado de un cirrótico es chiquitito, se achica, ¿no? Entonces tenemos dos componentes, la fibrosis y otra cosa es que estos componentes contráctiles que hacen que se contraiga nuestro hígado, ¿no? Esos nódulos se contraen, están apretados uno al lado de otros. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un incremento del flujo sanguíneo periférico. Hay una vasodilatación arteriolar de los órganos esplácnicos, porque hay un aumento de los vasodilatadores como el glucagón y el óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un secuestro de sangre en la circulación mesentérica,
hay un secuestro de sangre, digamos, dentro de la cavidad abdominal en la circulación mesentérica, pero el volumen intravascular es escaso. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser la presión de estos pacientes, Miers? ¿Alta o baja? Si yo le tomo la presión, ¿cómo suele estar la presión en estos pacientes según tu fisiopatología? Miers, Le preguntamos a Núñez. dale. No está Miers. profe, Sí está, pero si ya querés- contestó mucho. Si querés te digo, pues, va a Bueno, tener que estar- Núñez. Gracias, Mier. Núñez Mendoza. Estaba presente. Araceli. Se quedó dormida. Pérez Vázquez, entonces. Les voy a poner ausente si no me contestan. Hola, profe. Vos sos Pérez Vázquez Arturo. Sí, Pérez Muy bien. Vázquez. Genial. Pérez, ¿qué tal? ¿Estabas escuchando o no? ¿Querés que te repita la pregunta? Sí, repetime una, profe, por favor. Bueno, te voy a repetir, atendé. Tenemos entonces que viste que se alteró toda nuestra estructura. Y yo te digo que toda tu sangre está en el lecho, en la circulación mesentérica. Ahí hay una vasodilatación, ¿no? Y entonces como la sangre está ahí, tu volumen intravascular está bajo. ¿Cómo será la presión de tu paciente, Pérez? Disminuida. Disminuida, muy bien. Entonces la presión de estos pacientes generalmente está baja, ¿no? Si la presión está baja, ¿qué va a hacer en el sistema renina? Lea un poco la última diapositiva, el último párrafo. Estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y retención de sodio y agua. Y eso incrementa el volumen plasmático y se exacerba la circulación hiperdinámica. Muy bien. Entonces, tu volumen intravascular está bajo, ¿no? Eso estimula tu sistema renina-angiotensina y se retiene sodio y agua. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, también, como dijimos, en la hipertensión portal hay un incremento de la presión venosa portal. Lea un poquito el siguiente párrafo, así nos despertamos todos. Se forman una red extensa de colaterales portosistémicas. Tienen alta resistencia, por lo que todo el flujo esplácnico va a través de la porta, la circulación sistémica, impidiendo su llegada al hígado. Después. Aumenta el flujo a través de las colaterales, que se presenta como varicosidades en diferentes lugares, mayor relevancia esofágica. O sea, que la de mayor relevancia es la esofágica. Muy bien. Entonces, lo que dice acá es que todo ese flujo esplácnico, en vez de ir a tu hígado, ¿no? Va a tu circulación sistémica y se forman unas varices, sobre todo a nivel del esófago. Entonces vemos acá, fíjense, estas son las varices esofágicas cuando nosotros le hacemos una endoscopía digestiva alta al paciente. Vemos estas varicosidades, ¿no? Esto vemos a nivel de la pared abdominal, ¿no? Y estas varicosidades, el problema es que al pasar los alimentos por acá, fíjense que la piel acá, o en la mucosa, si decimos la mucosa, es muy fina. Entonces puede romper, puede lesionar estas varices y producen un sangrado. Y eso es grave, porque puede llevar a la hipotensión, hipovolemia y la muerte del sangrado, la muerte del paciente, ¿no? Y estas son, o sea, el sangrado de las varices esofágicas es una complicación dentro de los sangrados muy frecuente, ¿no? Y donde hay que climpar estas varices, hacer un tratamiento de urgencia, se
se le, digamos, clipa con un clip, ¿no? Para que deje de sangrar, ¿no? Y entonces, y generalmente los alimentos muy duros pueden lesionar la mucosa del epitelio esofágico, ¿no? Y producir una erosión de esa mucosa con lesión de estas varices y sangrado. Muy bien. Entonces dijimos, a ver, otro alumno. No sé. Loli. No sé. Loli está. Sí, estoy, profe. Hola. Loli, ¿qué dice acá? Hipertensión portal. Muy bien. Entonces, en la hipertensión portal hay factores vasodilatadores, como dijimos el glucagón y el óxido nítrico, que ¿qué van a producir? Loli, mira acá, leo acá. Vasodilatación arterial esplánica. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el volumen intravascular? Va a disminuir ¿Y eso a quién va a activar? al sistema renina-angiotensina-aldosterona, al simpático del ADH. Muy bien. ¿Qué va a hacer esto? Vasoconstricción renal y en otros territorios no esplánicos, retención de sodio y agua y un deterioro en la excreción del agua libre. Muy bien. Entonces va a retener todo el sodio y el agua que pueda, ¿no? El agua libre también se va a retener por la ADH. ¿La ADH qué hace? La absorción de agua. Muy bien. Entonces eso va a diluir nuestro sodio y puede dar hiponatremia. Y esa retención de sodio y agua genera o puede colaborar a los edemas y a la ascitis, que es la acumulación del líquido en la cavidad abdominal. Bueno, muy bien. Entonces tenemos en la hipertensión portal la teoría de la vasodilatación, que estuvo diciendo muy bien Loli. Tenemos la cirrosis con la hipertensión portal, que nos puede generar varices, ¿no? Gastroesofágicas. También nos da esplenomegalia o hiperesplenismo, lo mismo. Hay vasodilatación esplácnica, hay hipovolemia, hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del simpático y de la ADH, y eso nos va a generar una retención de sodio y agua, y también de agua libre, por lo tanto va a colaborar a la ascitis, que puede ser a veces refractaria, donde necesitamos tratamientos, a veces les voy a contar, bastante complicados, y nos puede también dar un síndrome hepatorrenal, que es una situación ya un poquito más grave. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la hipertensión portal? Lo mismo, esplenomegalia. Recuerden que cuando hay una esplenomegalia puede disminuir el número de plaquetas, hay una destrucción importante de plaquetas, por lo tanto, el número de plaquetas puede disminuir. ¿Y eso qué puede generar? Ahí está. ¿Qué puede generar la destrucción? Si vos tenés menos plaquetas, ¿qué pasa? Ramírez Martín Paola. Bueno. Profe, va a generar hemorragias. Claro. Va a ayudar a sangrar, ¿no? También la circulación colateral, dijimos que las varices pueden dar hemorragias, también vamos a ir viendo la encefalopatía, la acumulación de líquido que se puede infectar, puede dar peritonitis y también puede colaborar a la insuficiencia renal. Entonces, en la fibrosis hepática tenemos insuficiencia hepática, podemos tener incapacidad para eliminar la bilirrubina, eso nos da la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Por otro lado, tenemos disminución de la síntesis de proteínas, hipoalbuminemia y disminución de la presión oncótica, y por lo tanto vamos a tener edema y ascitis.
Entonces, fíjense acá la coloración amarillenta de nuestro paciente de la piel y de las escleróticas, ¿no? Por la incapacidad para eliminar la bilirrubina. Y aquí nuestro paciente, fíjense lo delgado que está, pero con un gran abdomen lleno de líquido, donde tiene, eso se llama ascitis, y este abdomen está completamente lleno de líquido, ¿no? Y el ascitis tiene varios mecanismos fisiopatológicos. Fíjense acá, nuestro paciente está acostada, se le está quitando el líquido, se le hace una punción con una aguja acá, se le va quitando el líquido que se pone como en un recipiente. Por otro lado, se le tiene que poner albúmina por la vena. A medida que se le quita el líquido, se le pone albúmina porque si no, se dematiza de nuevo y forma la ascitis en 2 segundos. Entonces, la ascitis es una acumulación de líquido excesivo en la cavidad peritoneal. Generalmente es un líquido acuoso, amarillento, bajo en proteínas, menos de 2,5 gramos. Hay una elevación de la presión hidrostática en el lecho esplácnico, pero también fíjense que hay hipoalbuminemia, por lo tanto hay una disminución de la presión oncótica y eso también hace que el paciente acumule líquido en la cavidad peritoneal. También hay una retención de sodio y agua. ¿Por qué? Porque recuerden que está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo te digo cuál es la fisiopatología de la ascitis, ¿qué me dirías? Sanabria. Sanabria Mendoza. Hola, profe. ¿Y sería la retención de sodio y agua, la hiperureminemia y la hipertensión portal? Sí, pero si yo te digo la hipoalbuminemia, ¿qué produce? Disminución de la presión oncótica. Entonces, eso es importante que vos me digas, ¿entendés? Porque sí, vos podés tener hipoalbuminemia pero la fisiopatología vos me tenés que decir, bueno, hay hipoalbuminemia, por lo tanto eso disminuye la presión oncótica. Al disminuir la presión oncótica sale el agua, ¿no? del lecho intravascular. Otra cosa es, ¿por qué se retiene sodio y agua? ¿Por qué se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué dijimos? Por la hipovolemia, la disminución del volumen intravascular. Muy bien, ¿no? ¿Y cómo está la presión hidrostática a nivel de la cavidad abdominal? Aumentada. Aumentada. Muy bien, entonces tenemos varias causas de ascitis. Bueno, una cosa importante también es que hay un aumento en la concentración de las hormonas, la hormona estimulante de folículos y la hormona luteinizante. Por lo tanto, porque el hígado, un órgano que metaboliza estas hormonas, las inactiva, y como no las puede inactivar porque está alterada su función, entonces hay un aumento de la concentración de estas hormonas. Cuando aumenta la concentración de estas hormonas y su secreción es continua, eso va a producir en el hombre una atrofia testicular y en la mujer una irregularidad a nivel menstrual y puede también tener amenorrea, que es la ausencia de menstruación, y pérdida de vello axilar y torácico en el hombre por la disminución de la testosterona. Por otro lado, hay un aumento en la relación de estradiol sobre la testosterona libre, y entonces al aumentar el estradiol se generan ciertos síntomas como un eritema en las palmas de las manos, telangiectasias y algo que vemos bastante frecuente en estos pacientes, ginecomastia. Ven que es el agrandamiento de la glándula mamaria en estos pacientes que en el hombre, ¿no? Entonces, cuando la glándula mamaria aumenta, se llama ginecomastia. No es lo mismo que sea
el tejido graso, eso se llama lipomastia, que no es lo mismo, ¿no? Ginecomastia es cuando la glándula aumenta y lipomastia es cuando el tejido adiposo aumenta. Los pacientes, como tienen mucho estradiol en relación a la testosterona, aumenta la glándula mamaria, eso se llama ginecomastia. Hay complicaciones hematológicas, hay anemia, alteraciones de la coagulación. Ya sabemos que el hígado es importante para la coagulación, forma factores de la coagulación. También podemos tener menos plaquetas por la esplenomegalia. Entonces el paciente puede tener equimosis, gingivorragia, le sangran las encías, púrpura, epistaxis, le sangra la nariz. Complicaciones endocrinas, feminización, no es que feminización, sino que pierde el vello axilar, el hombre pierde el vello axilar, se afeita menos, tiene hipogonadismo, no, la piel se le afina, la voz se le afina, y tiene ginecomastia, pero no es que se vuelve femenina, ¿no? Sino que como pierde testosterona, digamos que va perdiendo las funciones de la testosterona. También tiene alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Generalmente estos pacientes tienen la glucemia baja, como les dije, difícilmente pueden almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Y los que son diabéticos, porque también son diabéticos, pueden tener la glucemia elevada, pero se controla generalmente con la dieta. Hay complicaciones pulmonares, cardíacas, puede haber litiasis, úlceras pépticas y hasta carcinoma hepatocelular. Entonces ya vimos que hay efectos de la hipertensión portal, dijimos las varices, la esplenomegalia, la citis y también efectos de la insuficiencia de las células hepáticas, el coma, la ginecomastia, la ictericia, también la citis, la pérdida del vello, la atrofia testicular, etc. McFIC divide así debidas a hipertensión portal con derivación portosistémica, debido a pérdida de los hepatocitos y otras complicaciones, que también está bastante bien, digamos, la división. En el laboratorio podemos encontrar generalmente las transaminasas anormales, la gamma GT también está normal, la GOT, la GPT está normal, la bilirrubina también está normal, la fosfatasa alcalina anormal, la albúmina está baja, las proteínas totales están bajas, las globulinas están elevadas y el TP está bajo y generalmente las pruebas de la coagulación están alteradas. La anemia puede ser microcítica o macrocítica. Pueden tener trombocitopenia, dijimos, disminución de las plaquetas y también leucopenia. Bueno, hay una clasificación para valorar la gravedad de la disfunción hepática que ustedes van a ver mejor en clínica médica, pero que tienen en cuenta la albúmina, los gramos de albúmina que encontramos en el paciente, la bilirrubina, el TP, la citis y la encefalopatía. Y de acuerdo a eso está la clasificación que la divide en 3 puntos. Esto es más de la parte clínica. Una vez que nosotros primero podemos hacer un interrogatorio, ¿no? Generalmente el paciente tiene antecedentes de haber bebido alcohol o de alguna injuria con algún medicamento o de obesidad o de síndrome metabólico. Le podemos hacer el estudio de laboratorio, después le hacemos una ecografía abdominal donde se puede ver una alteración a nivel hepático. Podemos ver también la presencia de los nódulos, podemos ver ascitis y también hepatocarcinoma, pero eso, el hepatocarcinoma no es frecuente en la cirrosis. Y también una tomografía o resonancia de abdomen. Pero el diagnóstico, como ustedes saben, es
el diagnóstico, eso siempre nosotros podemos decir sí, tiene una cirrosis, pero el diagnóstico final nos da la anatomía patológica, entonces podemos hacer una biopsia hepática. Pero hacer en una biopsia hepática a un paciente que tiene TP bajo, que puede sangrar y que no nos va a aportar, porque el tratamiento no le vamos a revertir la fibrosis, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Solamente cuando sospechamos que la causa es autoinmune, quizás podemos hacer, ¿no? Para dar una medicación, pero tiene sus indicaciones. No a todos los pacientes se le hace la biopsia hepática. Hoy en día lo que se está haciendo para medir el grado de fibrosis, ¿no? Porque antes que se formen los nódulos de regeneración, se forman las fibras de colágeno que todavía, digamos, no forman los nódulos y eso ya va volviendo al hígado un poquito más duro de lo normal. Y eso se mide hoy con un aparato que se llama FibroScan, ¿no? Que da como una onda de choque, que es como, digamos, con un transductor se coloca sobre el hígado, manda una señal de tipo ecografía, donde le da un choque al hígado, y el rebote de ese choque mide de nuevo el transductor, y de acuerdo al rebote, digamos que puede medir la dureza de ese hígado. Y eso se llama elastografía, y el aparato se llama, o la técnica se llama FibroScan, y eso es para saber, digamos, el grado de fibrosis que uno puede tener el hígado, ¿no? Y es una técnica que se está utilizando acá en Paraguay. Hay también 2 lugares donde se hace, tiene su costo. Y también hay una aplicación en internet donde vos pones tus datos, así como cuando querés saber tu riesgo cardiovascular. Si nosotros queremos saber nuestro riesgo cardiovascular, hay muchísimas tablas, ¿no? Una de las tablas es de la OMS, otra de la Panamericana, otro de la UKPDS. Y entonces vos pones todos tus datos, tu edad, tu peso, tu colesterol, te pide si tenés presión alta, si fumás, bueno, y te da un riesgo cardiovascular. Lo mismo también hay para, digamos, para la cirrosis, vos pones tu riesgo, ¿no? Pones tus niveles, generalmente te piden tu edad, si tomás alcohol, y tus niveles de GOT, GPT, y también te da tu posibilidad, digamos, de cómo está tu hígado a nivel de la fibrosis. Bueno, esas son técnicas, digamos, indirectas, pero realmente si nosotros queremos estar así 100% seguros, tenemos que hacer una biopsia. Pero como les digo, hacer una biopsia es un órgano que hay que saber biopsiar, no todo el mundo sabe biopsiar, y el paciente es un paciente que ya está bastante tocado, y generalmente si tiene alteración de la coagulación, de las plaquetas, nos puede sangrar. Entonces, otra cosa que nos dice siempre el hepatólogo es que a estos pacientes someterlos a una cirugía, no les digo una biopsia, una cirugía, es generalmente no, ellos decaen muchísimo, ¿no? Por el estrés de la cirugía, por el manejo. Entonces evitar las cirugías de todo tipo en este tipo de pacientes. Bueno, algo también bastante grave dentro de estos pacientes es la encefalopatía hepática, que es un trastorno funcional irreversible del sistema nervioso que generalmente aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas, y hay una incapacidad del hígado generalmente para detoxificar ciertas sustancias con actividad cerebral, y el principal componente causante de la encefalopatía hepática es el amonio. Normalmente sabemos que en la hipertensión portal hay un cortocircuito sistémico, y la derivación de la sangre portal no va, en vez de ir al hígado, va a la circulación sistémica. Entonces el amonio, que normalmente en el hígado se transforma en urea, pasa al torrente circulatorio, y eso a nivel cerebral desencadena esta enfermedad que se llama encefalopatía hepática. Con respecto a esto, también les quiero decir que
en la encefalopatía hepática hoy en día, en la actualidad, y van a leer también en el libro, el amonio siempre fue considerado la principal causa de encefalopatía hepática, pero se vio que muchos pacientes que tenían el amonio elevado no tenían encefalopatía y muchos pacientes que tenían encefalopatía tenían el amonio bajo. Por lo tanto, se piensa hoy en día que hay otras causas y una de las causas es el aumento del GABA que se produce a nivel intestinal y que es un inhibidor, ¿no?, de los neurotransmisores. Por lo tanto, se piensa que hay un aumento de la GABA a nivel intestinal y eso aumenta, ¿no?, la inhibición a nivel cerebral, ya que es un neurotransmisor inhibidor. Por otro lado, también dice que puede disminuir el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitador. Por lo tanto, esa combinación hace también que favorezcan la encefalopatía. Otras causas es que hay unos neurotransmisores falsos, dicen así, que son falsos, y que no, entonces no pueden actuar los neurotransmisores normales, y esta enfermedad genera esos neurotransmisores falsos que ocasionarían esta encefalopatía hepática. Entonces, hoy en día, aunque la causa siempre se piensa que más es el amonio, pero no se puede explicar todas las causas por el amonio de encefalopatía y tenemos que pensar en otras cosas. Van a leer igual en el McFIC. Hay factores predisponentes como la insuficiencia hepatocelular y la cirrosis, factores determinantes como las toxinas, ¿no? Por ejemplo, un paciente cirrótico, si empieza a comer muchísimas proteínas, empieza a generar muchísimo amonio y eso podría desencadenarle una encefalopatía hepática. O, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, ¿no? La hemorragia digestiva alta podría desencadenarle un estreñimiento también, porque hay muchísima circulación de bacterias que no van a pasar por el hígado y esas bacterias van a generar muchísimo amonio y ese amonio exagerado no puede desencadenar encefalopatía hepática. Entonces, o infecciones también, ¿no? O sedantes. Entonces, todos esos factores precipitan la producción de encefalopatía hepática. Ya sabemos, ya les expliqué que el amonio generalmente es el principal responsable, pero hoy en día, según la fisiopatología, se piensa que es también el GABA, que también es la disminución del glutamato, y también es que hay también, como les dije, neurotransmisores falsos, ¿no?, que crean esta enfermedad y que impiden que actúen los neurotransmisores normales. Generalmente el paciente tiene alteraciones de la conducta y de la personalidad. Fíjense cómo está nuestro paciente, está agresivo, ¿no? No entiende lo que vos le decís. Puede tener asterixis, que es un temblor grueso a nivel de la mano. Puede tener confusión. Puede también estar en un estado de coma. O sea, puede estar en un estado o de que está dormido, no se despierta, o un estado también de alteración de la conducta, ¿no?, y de excitación, ¿no? Entonces, estamos en los dos estados y puede llegar hasta el coma por edema cerebral. ¿Cuál es la historia natural de la cirrosis? Y bueno, un paciente con cirrosis compensada a los 5 años generalmente vive el 90%, pero cuando está descompensada, ¿qué quiere decir? Que tiene ascitis, tiene varices, tiene sangrados, tiene hemorragias y la supervivencia es menos del 20%. La probabilidad de descompensación a los 1 año es del 10%, a los 5 años es del 40% y a los 10 años 60%. Y son factores de riesgo la malnutrición, la ascitis, la disfunción renal, la encefalopatía hepática. Todo eso empeora al paciente y la descompensa, ¿no? Y al tener más descompensación, más posibilidad de muerte. Acá está nuestro caso clínico. No sé si hay algún voluntario. Voluntario. Voluntaria, no sé.
Martínez León es voluntario. Bueno. Obviamente, profe, obviamente. Dale. Leo. Sí, claro. Bueno, Rubén, de 56 años de edad, ingresa a las urgencias refiriendo astenia generalizada y dificultad respiratoria. En cuanto a sus antecedentes personales, es fumador y bebedor crónico de alcohol desde los 20 años de edad. Al examen físico, abdomen distendido con circulación colateral periumbilical en abdomen, ascitis ictericia leve en piel y en las escleróticas oculares. En tórax, derrame pleural bilateral y ginecomastia. Además, refiere que presenta también a veces sangrado en las heces como estrías de sangre. Se realiza laboratorio como datos positivos, padece de anemia megaloblástica, además de tiempo de protrombina prolongado, albúmina baja y transaminasas elevadas. Y en la radiografía de tórax presenta derrame pleural bilateral. Y en la ecografía de abdomen, ascitis importante, hígado disminuido en tamaño, aspecto nodular, global y al Doppler hipertensión portal. Bueno, a ver un ratito. Bueno, muy bien. ¿Te parece que hace mucho toma o hace poco? Hace mucho, profe. ¿Vos pensarías que esta es una enfermedad, digamos, es una enfermedad hepática, ¿no? Sí. ¿Te parecería que la causa es aguda o crónica? Crónica. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Por qué tendrá eso? Y por el consumo continuado de alcohol. Muy bien. Entonces, esperen un ratito. Bueno. Ahora, Abdel, Hani. A todos le voy a preguntar algo, así que atiendan que. Desde arriba hasta abajo. Hani está. Sí, profesor. A ver, bien puedo mirar quién está. Abdel Hani no está. Sí, profesor. Sí está, habla despacio nomás. No se escucha. Viste, mira, está súper atento. Bueno, a Mohamed, entonces le voy a preguntar, pues no se le escucha a Hani. Mohamed está. Bueno, ¿cuál era la fisiopatología de la citis? ¿Qué me dirías, Mohamed? Y sería la acumulación de líquido, ¿verdad? Sí, claro. La acumulación de líquido en el espacio peritoneal del abdomen. Y que es causado por la hipertensión arterial y la... hipertensión arterial, no, hipertensión portal. Sí, muy la bien. Hipertensión portal. Sí, y la pero ¿cuál es la hipervolumia. fisiopatología? Y disminuye la presión oncótica y se retiene Muy sodio y bien, agua. disminuye la presión oncótica. ¿Por qué? Y debido a la hipoaluminemia. Muy bien. Después, otra causa. Otra causa de... Sí, tu Y micrófono. hay retención renal de sodio y agua. Muy bien. ¿Por qué se retiene sodio y agua? Y debido a la activación del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué se activa? Y porque hay baja presión y entonces trata de compensar Porque hay para baja subirla. presión. Porque hay... Bueno, espera, le voy a preguntar a Argüello Helen, entonces. Sí, gracias. Hola, profe. Más espectacular estuviste, en serio, 10. Argüello. Sí. Vamos a darle un respiro a Mohamed, pobre.
¿Por qué baja la presión en estos pacientes? Porque yo te digo, no, estos pacientes, mira, si tiene presión alta es rarísimo, algo le pasa. Tienen la presión bajísima. ¿Por qué? Y es porque hay un bajo volumen intravascular. Muy bien. ¿Y por qué hay bajo volumen intravascular? Puede ser porque se va hacia el compartimiento peritoneal. Sí, mesentérico, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Está bien lo que, excelente lo que vos decís, en serio. ¿Qué pasa ahí? Hay una vasodilatación, ¿no? Sí, hay vasodilatación. Muy bien. Aumenta el óxido nítrico. Muy bien. Y el glucagón, ¿verdad? El glucagón. Espectacular. Bueno, Barrios, ¿por qué hay ictericia? Hola, profe. Y Ah, sería bien. porque los hepatocitos están con insuficiencia, no están funcionando propiamente. Pero, ¿qué es lo que no pueden eliminar bien? Y la bilis. Entonces pasa, en vez de La ir hacia bilis, la bilirrubina. sí, la bilirrubina. En vez de ir hacia las vías biliares, va hacia la circulación sanguínea. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ictericia? Es La coloración amarillenta de piel y Sí. mucosas. Perfecto, excelente. Benítez. Seguimos. ¿Por qué tiene ginecomastia, Benítez? Es un hombre. Rubén dice, 56 años, tiene el agrandamiento de las mamas, de la glándula mamaria. Hola, profe, ¿puede ser por el aumento de estradiol? Sí, muy bien. ¿Cómo son sus testículos? ¿Pequeños o normales? Pequeños, están atrofiados. Pequeños, muy bien. ¿Tiene atrofia testicular? Testicular. Muy bien. Burgos, Agustina. ¿Está Burgos? Hola, profe. Muy bien, Burgos. ¿Qué tal? Acá dice que tiene sangrado en las heces. ¿Por qué será? ¿Por qué puede sangrar? ¿Qué se rompió? ¿Qué puede ser? ¿Qué será? Por varices. Muy bien. ¿Dónde son más frecuentes, dijimos? En el esófago. Muy bien. Entonces, ¿y por qué se forman las varices? Por la hipertensión portal. Perfecto, muy bien. Cresta, seguimos. ¿Por qué el TP está prolongado? Cresta. La albúmina baja, dice. ¿Qué te parece? No está cresta, parece. Entró tarde, pero estaba. Sí, profe, sí estoy. Hola, Cresta. Hola. Hola, profe. Bueno, ¿por qué el TP está bajo? Voy a hacer un TP, normalmente si una persona puede tener 100%, estos tienen 30% a veces 15, a veces 20, a veces 10. Tiempo de Por la protrombina. hipertensión portal, ¿puede ser? Pero ¿y el TP dónde se forma? El tiempo de protrombina. No estás hablando, el TP está hablando de que de la coagulación. ¿No? Sí, y por los factores de coagulación, profe. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo Y está? están Disminuido. están disminuidos. Muy bien.
Entonces también puede sangrar por eso, TP bajo, ¿no? Plaquetas bajas. ¿Por qué bajan las plaquetas, Cresta? Yo te digo, este paciente tiene 45.000 plaquetas. ¿Normales? Tendría que tener 300, 150, no sé. ¿Eh? Que está disminuido y Muy bien. todo disminuye por la hipertensión portal. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Dónde se destruyen las plaquetas? Por la esplenomegalia creo que era. Excelente, muy bien, Cristian. Está bien, súper bien. Muy bien. Bueno, ¿por qué tiene las transaminasas altas, Pleitas y VAM? ¿De qué te está hablando? Cuando vos tenés las transaminasas altas, ¿de qué te está hablando? Pleitas. Sí, buenos días, profe. Pueden ser. Buen día, ¿qué tal? Sí. ¿Y una disfunción hepática? Sí. ¿Pero de dónde? ¿Del hepatocito, del cánulo, del canalículo? ¿De dónde? ¿Qué está lesionado? ¿De qué te habla? Los hepatocitos, puede ser. Sí, del hepatocito. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué pacientes? Vos tenés un paciente que está así como este, pero años, años y años, ¿no? Muchísimas descompensaciones. Vos le ves, ya sangró, ya tuvo encefalopatía, tiene ascitis, pero vos le pedís un estudio de laboratorio y tienen las transaminasas normal. Y puede ser, ya no tiene hígado, ya no tiene ni siquiera hígado para elevar las transaminasas. Ya de tanto daño hepático que tiene, ya no tiene ni células que puedan aumentar las transaminasas. Entonces, cuando vemos un paciente de estas características, con ascitis, derrame, varices, encefalopatía, que tienen las transaminasas normales, no nos asustemos. Está peor que uno que eleva las transaminasas. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la causa? A ver, ahí está. ¿Cuál es la causa de la encefalopatía, María José Fleitas? ¿Qué se piensa? Hola, profe. Buen día. Por la insuficiencia hepática no era que llevaba a eso. Sí, pero sobre todo que... El aumento de amoníaco. Sí, ¿y por qué aumenta amoníaco? Porque ya no puede eliminar las sustancias tóxicas. Sí. Y mi conexión. Bueno, ¿me escuchan ahí, no? Bueno, porque me dice que mi conexión está inestable. Sí, porque hay una derivación, ¿no? Portosistémica. Hay un cortocircuito, entonces pasa el amonio a la circulación sistémica, ¿no? Muy bien. Hay otras teorías, como ya les dije, el aumento de GABA, la disminución del glutamato y neurotransmisores falsos. Entonces, ya contestamos las preguntas. ¿Cuál sería la causa probable, el mecanismo fisiopatológico en esta enfermedad? En este paciente sería el alcohol, como nos dijo nuestro compañero. Explica el mecanismo de los siguientes síntomas, ya explicaron, ¿no? La circulación colateral, hay un aumento de la resistencia vascular, hay un incremento del flujo y eso produce una circulación colateral. Miren, en este paciente su abdomen, cómo se ven todas las varices a nivel abdominal, así parece como la cabeza de una medusa, ¿no?
La ginecomastia por aumento de la FSH y LH en verdad es por un aumento de los estrógenos en relación con la testosterona, ya que hay una disminución de la testosterona porque hay una atrofia testicular. La atrofia testicular es por el aumento de la FSH y la LH. El sangrado puede ser porque hay faltan los factores de la coagulación. Puede ser también porque hay una disminución de plaquetas y también puede ser por una lesión de las varices. Y la citis, como nos dijo nuestro compañero Mohammad, hay una disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia, también se retiene sodio y agua por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la ADH y del sistema simpático, y todo eso aumenta el líquido en la cavidad abdominal y también tiene el paciente edemas a nivel de miembros inferiores y a nivel de la pleura, ¿no? Bueno, y creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, nos veríamos el martes. Recuerden nomás, chicos, que amonio no es igual que amoníaco, ¿eh? Sí, cierto. Tiene que Es lo ser el mismo. amonio, no el amoníaco. Simplemente para... Sí, como sí, que amonio. Bueno. Dale, chau, chau. Hasta el próximo, que es el martes. Pérez Arturo, desconectate. Se quedó dormido.